Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Espero que estén observando a la hermosa Merlina, que es el proyecto que vamos a realizar en el canal. Quedó bien bonita, se hace bien fácil y con muy poquitos materiales, así es que ojalá se animen a realizarla. Estamos muy a tiempo para terminarla cuando llegue el Halloween. Miren, vamos a medirla mientras les cuento que tengo otro canal que se llama Cometa Crochet. Allí hicimos una calabacita muy simpática. Aquí pueden ustedes estar viendo la fotografía. Si quieren realizarla también, pues vayan y suscríbanse a Cometa Crochet. Miren, Merlina mide 39 centímetros. Así es que quedó de muy buen tamaño. Está bien bonita y bueno, ojalá se animen a realizarla en verdad. Como siempre les pido bueno, aquí este video es simplemente para ver la lista de materiales, pero es cuestión lo que me lleve a editar el primer tutorial que muy pronto vamos a estarla realizando, ¿eh? Muy bien. Como siempre quiero pedirles de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, por favor compartan y comenten, den like en este momento, por favor. Aquí abajo van a ver la figura de una manita con el dedito arriba, toquen esa manita y adelante, y si no les gusta el video, pues pongan la manita abajo, no pasa nada. Compartan, comenten. Yo siempre estoy atenta a sus comentarios, dudas, sugerencias, así es que mándenme todos los comentarios que quieran y las invito a mis redes sociales también. Cometa Crochet en Facebook, Cometa-shop-mx en Instagram y en TikTok, Cometa Crochet. Muy bien, pues sin más por el momento, vamos a comenzar con la lista de materiales. Miren, amigas, vamos a dejar aquí a Merlina que nos observe en lo que vemos los materiales que vamos a necesitar para realizarla. Les recuerdo que Merlina es articulada. Ahorita vamos a ver qué van a necesitar para articularla. Todo el proyecto fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Vamos a utilizar este que es color carne para la carita, el cuello y las manitas de Merlina. Vamos a necesitar también el color negro, así se llama, negro, para realizar los zapatitos, parte de las medias, el vestido de Merlina. La mayor parte del cuerpo va a ir también en negro y el pelito y algunos detalles del rostro como las cejas y pestañitas. Muy bien, vamos a requerir también el color blanco. Muy bien, el color blanco lo vamos a utilizar para las medias y algunos detalles aquí del vestido como el cuello y las manguitas, vean. Muy bien, para eso es el color blanco, pues básicamente son los únicos colores que vamos a necesitar, así es que como les digo son pocos materiales. Miren, como les decía hace un momento, Merlina es completamente articulada. Si no la quieren articular van a necesitar forzosamente una barra de silicón, pero para articularla, miren, vamos a necesitar este tipo de alambre. Es alambre galvanizado calibre 18. Yo creo que utilizan un calibre más delgado, es probable que no sostenga lo suficiente la cabecita, pero con o un poquito más grueso pueden utilizarlo. A mí me funciona perfecto el calibre número 18. Más adelante les digo si no la quieren articular, qué pueden hacer. Para poder trabajar y manipular ese alambre van a necesitar unas pinzas de este tipo, miren, con esas como especie de tijeritas, no sé cómo, si estas pinzas tienen un nombre, no lo sé. Vamos a utilizarlas para cortar el alambre al tamaño que lo necesitamos y vamos a doblar las puntas para seguridad de quien manipule a Merlina. Van a necesitar cinta de este tipo, cinta transparente,
También pueden utilizar cinta canela, cinta de aislar, que va a ser con la que vamos a forrar el alambre y nos va a ayudar a darle más seguridad a quien manipule a Merlina. Necesitaríamos un crochet de 2.5. Sinfonía nos pide siempre, espero que se note aquí, trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con crochet de 2.5 para que el tejido quede más cerradito, para que no se vea el relleno y mucho menos se salga. Muy bien, entonces crochet de 2.5, aguja lanera. ¿Qué más, amigas? Marcador de puntos. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad. A mí las muñecas de este tamaño me gusta ponerles ojos grandes. Son ojos de seguridad de 14 milímetros. Si ustedes quieren de 12 también se va a ver bonita, pero yo la verdad prefiero ojos grandes. Son los ojos de seguridad con sus respectivos seguros. Muy bien. Como siempre, relleno sintético. Vamos a necesitar unas tijeras. Ya si ustedes desean ponerle unos botoncitos al frente, me parece que el vestido de Merlina lleva unos botoncitos, pero eso ya es elección de cada uno de ustedes. También, amigas, les decía yo hace rato, si no quieren articular la muñeca así, temen un poquito usar el alambre, van a tener que comprar una barra de silicón gruesa. Esta barra de silicón nos va a servir para el cuello, para que la cabecita no se les vaya de lado. Así es que esto sí, si no la van a articular está bien, pero sí tienen que poner este soporte en el cuello. Miren, esta barra de silicón es de un diámetro de 1 centímetro. Entonces puede ser la barra de silicón o un palito de madera de un diámetro similar. Este va a ir ubicada de esta manera, vean, va a abarcar prácticamente todo el cuerpo y prácticamente toda la cabeza de la muñequita. Mínimo debe llegar a las cejas. Mínimo a las cejas, amigas. Y del cuerpo pues abarcar prácticamente todo el cuerpo. Esto va a ayudar a que la muñeca soporte muy bien su cabecita. Así es que esto, si no la van a articular, forzosamente van a tener que poner ese soporte. Repito, si quieren un palito de madera está muy bien, también les va a servir perfectamente. Muy bien, amigas, pues me parece que es todo. Si algo se me olvida que no creo, pues en el transcurso de los tutoriales ahí vamos a ir viendo qué me faltó. En esta ocasión no le vamos a poner color a su carita porque Merlina es pálida de por sí, entonces va con la carita sin rubor. Si ustedes quieren ponerle color, bueno, eso es ya a gusto de cada quien, pero me parece que el personaje es muy pálido. Pues nos vemos en muy poco tiempo para comenzar a realizarla. Bye.